Bueno, ¿cuántos trajeron su Biblia hoy? Muy bien, vamos a levantar nuestra Biblia y vamos a declarar la palabra de Dios en nuestra vida, porque es el fundamento de nuestra fe. Y diga después de mí: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Ella habla de mí, de lo que soy y de lo que querré ser. Es medicina para mi cuerpo y vida para mi alma. Por tanto, no temeré, no me rendiré. Esperaré en Dios, porque en su palabra he confiado. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy te traigo un tema que se llama conquistador o conquistado. El tema se llama conquistador o conquistado. Y vamos por favor a tu Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, capítulo 13, verso 1. Ahí vamos a poner nuestro fundamento. Números, capítulo 13, verso 1. Y dice así la palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás un líder que la represente. Verso 3. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes de Israel. Gracias, Dios, por esta palabra. Te pido, Señor, que hoy nos enseñes tú, que podamos, Señor, ser instruidos por ti, de tal manera que todo lo que hagas en nuestra vida hoy, Señor, sea un reflejo el día de mañana y poder ver, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Gracias por estar aquí. Dirige mis pasos, dirige mi vida, sáname, restáurame, renuévame. Tú eres mi fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema se llama conquistador o conquistado. O eres un conquistador o eres el que te conquistan. Es importante saber cuál es nuestro estado en este momento, en estos tiempos que estamos viviendo difíciles en el Señor, pero que Dios nos ha dado el poder para conquistar y nos ha dado el poder para salir adelante. Pero te voy a contar la historia de lo que está Números relatando aquí. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, los sacó con una promesa. Les dijo: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Acuérdese que en Egipto ellos eran esclavos, estaban esclavizados. Pero Dios levantó a Moisés y mandó a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y ándale que va Moisés y con prodigios y con señales saca al pueblo de Egipto. Y llegan en un punto en el desierto donde dicen: vamos a cruzar a la tierra prometida. Dios los llevó, cruzaron el desierto de Parán y estando allí iban a cruzar la tierra prometida. Pero dijo Dios: antes de que entres tienes que ir a explorar la tierra que te voy a dar. O sea, ya te la di, pero ve, explora para ver qué hay. Y Dios envió a Moisés envió a 12 hombres, uno de cada tribu. Las tribus de Israel son 12. Entonces mandó uno de cada tribu. ¿Me está siguiendo? Entonces envió Moisés a explorar la tierra de Canaán. Y les dijo que subieran por la montaña de Nehueb y exploraran toda la tierra de ahí, y que se fijaran cómo eran sus habitantes, si eran fuertes o eran débiles, si eran muchos o eran pocos. Les dijo: averigüen si la tierra es buena o es mala, o si sus ciudades están abiertas o están amuralladas. Examinen bien el terreno, si es fértil o es estéril. Vayan adelante, vayan y hagan lo que el Señor nos está mandando a hacer. Fíjate, Dios les había prometido que los iba a enviar a una tierra que fluye leche y miel. Y Dios nunca se equivoca. Donde Dios te va a mandar es porque hay bendición allí. No te va a mandar donde hay escasez, sino donde hay,
para que sobrevivas tú y tu familia. Así es que gracias a Dios le doy por haberme plantado aquí en México y por haberme plantado aquí en Puerto Vallarta, porque es una tierra que fluye leche y miel. Somos bendecidos, mis amados. Bendecidos. Y gracias a Dios por tenernos aquí. Aleluya. Entonces, mis amados, sucede esto, ¿cómo se dicen? Los 12 espías van a examinar la tierra. Entonces, ¿por qué empiezo con esto? Porque aquí es donde nosotros también tenemos que explorar el terreno en donde nosotros nos movemos. Fíjate que la definición de conquistador se dice que se entiende por una persona que conquista, apodera, somete, adueña, domina, ocupa o invade un terreno o una posición. Eso significa o es una definición de conquistador. También se le puede llamar conquistador a aquel que es enamoradizo, que anda queriendo quedar bien con la muchacha, ¿eh? Que anda queriendo conquistarla. Yo recuerdo, le voy a hablar de lo mío para que no le dé pena lo suyo. Cuando era mi novia, mi esposa era mi novia, ¿verdad? Dice, la otra vez estábamos hablando ahí con la hermana Carmen y hablamos precisamente de eso, de cómo que cuando éramos novios hasta me abría la puerta del carro, me traía flores, un regalo, eso y lo otro. Pero ya una vez conquistada, ¿verdad? Dice, ya no eres igual, ya no eres detallista conmigo, ¿verdad? Entonces, pero la conquisté, de eso se trataba, de conquistarla, de tenerla, de poseerla. Ahí dice la palabra lo que significa conquistador. Por eso es lo que estamos haciendo. Amén. Bueno, esa es otra definición de conquistador. Amén. Entonces, vamos a volver otra vez a la palabra. Amén. Entonces, es importante que entendamos pues que es un conquistador. No es aquel que tienen sometido, es aquel que somete. No es aquel, ¿verdad?, que tienen, ¿cómo se dice?, apoderado o encarcelado, sino es aquel que encarcela. Es la diferencia entre ser un conquistador y un conquistado. Por eso debemos de aprender hoy en qué situación estoy hoy. ¿Estoy siendo conquistado o soy un conquistador? ¿O me siguen conquistando las cosas del mundo? ¿O me siguen conquistando las situaciones, los problemas, el temor, etcétera, etcétera? Entonces, volvemos a la historia de Moisés, que envió a estos 12 varones y regresaron los varones, fueron, exploraron la tierra, lo que Moisés les había dicho y llegaron. Me acompañas por favor a Números capítulo 13, Números ahí mismo, pero en el verso 27. Regresaron los varones, aquellos que fueron a explorar la tierra, miraron. Y Moisés les pidió que trajeran fruto para ver si el fruto era bueno en esa tierra y darse cuenta si era la tierra que Dios había dicho que fluía leche y miel. Números 27 dice así, verso 27. Este fue el informe. Fíjate bien lo que dijeron los varones. Fuimos al país donde nos enviaste. Y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí puedes ver sus frutos. Le llevaron fruto a Moisés. Pero, siempre hay un pero, verso 28. El pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitaban en Nehueb. Los hiitas, los jebuseos, los amorreos viven en las montañas y los cananeos ocupan la zona costera de la ribera del río Jordán. Fíjate bien cuál fue el informe. Dice, sí, cierto, es verdad lo que Dios nos dijo. Es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra donde hay abundancia. La tierra es fértil. Y hay mucho de donde agarrar. Pero el problema es que hay una situación. Ahí viven gigantes, porque los anaquitas eran gigantes. Hay un problema, las ciudades son fortificadas y grandemente, tienen ejércitos, viven en las montañas.
Toda conquista, mi amado, no va a ser fácil. Los que nos casamos, ¿sabe cuánto duré yo para conquistar a mi esposa? ¿Sabe cuántos obstáculos, cuántas cosas sufrí para conquistar a mi esposa? Pero lo hice, amén. ¿Por qué? Porque no desmayé, no quería. Pero al final la conquisté. ¿Por qué? Porque la perseverancia me hizo alcanzar. Nos conocimos cuando teníamos 12 años. Nos casamos cuando yo tenía 27, échale números. Y desde entonces le estuve ruegue. ¿Verdad, amor? Dificilona. Pero la conquisté. Entonces toda conquista, mi amado, lleva un esfuerzo. Tienes que esforzarte. Y lo más importante es perseverar. Perseverar. Nadie dijo que iba a ser fácil. Dios no les dijo vayan y tomen la esta, porque ningún obstáculo van a tener. Vayan y tomen la tierra que fluye leche y miel. Les dijo, les voy a dar esa tierra. Tierra que había habitantes, pero dice el Señor, no se las voy a dar a ellos. Dios es el dueño del cielo, de la tierra y de todas las cosas, y Él decide a quién darle la tierra. Y dice el Señor, yo a estos los voy a sacar, pero ustedes vayan y tomen posesión de la tierra que les doy. Una palabra que el Señor les dijo, vayan y tomen posesión. Cuando regresan, escuchan el informe. Es cierto, la tierra es buena, pero hay un problema. Ciudades fortificadas, gigantes están allí. ¿Qué vamos a hacer? Había un alboroto tremendo allí, por unos emocionados por lo que habían escuchado, de que la tierra sí fluía leche y miel, pero otros, ¿verdad? Porque había gigantes allí, porque había hombres fuertes allí. Y en el verso 30, dice la palabra, estamos en Números 13, vamos al verso 30. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar la tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo. O sea, había un argüende, vamos a decirlo así. Había un argüende, un asunto ahí donde unos estaban emocionados, otros no. Y Caleb lo que hizo, a ver, silencio. Vamos, subamos a conquistar la tierra, porque estoy seguro que podremos. Pero no todos tienen la misma actitud. No todos tienen el mismo espíritu. No todos tienen la misma fe. Porque en el verso 31, fíjate bien. Pero los que habían ido con él, ¿quiénes habían ido con él? Habían ido 12. Amén. Pero 10 de ellos, esos 10, porque 2 sí querían ir a conquistar la tierra, ahorita lo vamos a ver. Pero 10 de ellos estaban en contra. Fíjate bien. Los que habían ido con él, con Caleb, no podemos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y a los hombres que ahí vimos son enormes. Verso 33, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Fíjate bien, Caleb les decía, vamos, subamos y conquistemos la tierra. Somos más fuertes, somos más poderosos. Pero había 10 de ellos que decían todo lo contrario. Tenían una actitud negativa. No tenían fe. No creyeron a la palabra de Dios. Y empezaron con una actitud, ¿cómo crees? No podemos. Aquellos tragan a sus gigantes, tragan a sus habitantes los gigantes. Es cierto, es una tierra que fluye leche y miel, pero hay ciudades fortificadas, y empezaron a poner tanto pretexto, tanta negatividad. Y no solamente eso,
empezaron a dispersar su negatividad con los demás del pueblo. Le empezaron a decir hasta noticias falsas. Los que habitan allí tragan a sus habitantes. Imagínate el pueblo cómo se sentía. Imagínate lo que puede pasar cuando una persona negativa empieza a meter cizaña, empieza a meter rumores en una congregación, en el trabajo, en una organización. ¿Sabes qué empieza a pasar? Empieza a contagiar a los demás. Empieza a influenciar a los demás. ¿Por qué en lugar de decir, vamos, conquistémosla, como dijo Caleb, podemos nosotros a tomarla, podemos conquistarla? Te aseguro que el pueblo se hubiese levantado en armas y se hubiera levantado todo con ese brío, con ese deseo de conquistar la tierra sin temor. Pero desafortunadamente la gente negativa que empezó a infundirles temor, lo único que hicieron fue apagar el vigor del pueblo. Y es lo que pasa muchas veces. Quiero decirte una cosa, que la gente que te rodea tiene que ver con tu éxito o tu fracaso, porque influye en tu vida. Influyen en tu vida. Tiene mucho que ver con la gente que te rodeas. Fíjate bien, estos días empezaron a murmurar y a decir cosas, mentiras. No vayan. Está bonito, pero hay mucho gigante. Nosotros somos langostas. Así se veían ellos. Somos langostas en contra de ellos. Nos van a acabar. Nos van a derrotar. Yo no sé para qué nos mandan allá. Eso empezaron a compartir. Fíjate qué influencia tuvieron estos 10 contra más de 1 millón de personas. Y el pueblo se molestó. El pueblo, ahorita vamos a verlo más adelante, pero lo que quiero decirte hoy es cómo la gente de tu alrededor puede influirte en tu vida. Dice Proverbios capítulo 13, verso 12. En el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento, 13, 20. Dice así: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Han escuchado ese refrán que dice, el que con lobos anda, aullar se enseña? Haz de cuenta, es esto. Te lo voy a poner así para que lo puedas entender. El que con lobos anda, aullar se enseña. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque sea el perro, se junta con lobos, al rato va a aullar el perro. Eso es lo que dice el refrán. Entonces, mi amado, fíjate bien cómo puede influir la gente de tu alrededor, la gente con la que habitas, la gente con la que compartes, cómo puede influir en tu vida. ¿Cuántos son nacidos aquí en Puerto Vallarta? Nacidos, ¿verdad? Nos dicen o nos llaman pata salada. Y dice que hablamos cantadito. No lo sé, ¿verdad? Mi esposa es de Guadalajara. Y dice, ¿verdad?, que nosotros hablamos cantadito. Y escúchala hablar ahora. ¿Y cómo crees que habla? ¿Por qué? Porque tuve una influencia. Ha vivido conmigo 15 años. Ni modo que no la vaya a influenciar. Claro que sí. Yo no sé dónde naciste tú, pero la gente que es de Chihuahua, de Sonora, así muy, tiene su acento. Y si se viene a vivir aquí, empieza a hablar de la manera en que habla o hablamos aquí. O si nos vamos nosotros a Chihuahua, vamos a empezar a hablar de esa manera. O los de México, nos vamos mejor a Chihuahua. Pero es la manera en que nosotros somos influenciados por los demás. La gente, quieras o no, te influencia.
Fíjate una cosa, si tienes problemas en tu matrimonio, si tú vas y le pides consejo a una persona divorciada, ¿qué te va a decir? O una persona que vive sola, ¿qué te va a decir? Tiene esa influencia, ¿por qué? Porque así ha vivido. Y de lo que vive comparte. Y si tú prestas oído a eso, pues ¿qué crees? Pues vas a seguir lo mismo. Entonces, mi amado, somos de alguna manera influenciamos a los demás. De una manera positiva o de una manera negativa, somos influyentes. La palabra de Dios dice, le dice el Señor a Jeremías, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Entonces nosotros tenemos que también ser influyentes, pero en la palabra de Dios. Para que la gente se convierta a nosotros, no tú te conviertas a ellos. A eso se le llama conquistar. Que la gente se vuelva al Señor y no que nosotros nos volvamos al mundo. Se trata de conquistar al mundo, entonces tenemos que nosotros ser una influencia para el mundo. Y no que el mundo nos influya a nosotros. Porque entonces, ¿qué somos? ¿Conquistadores o conquistados? ¿Sí me explico? Tú puedes ejercer influencia sobre tus compañeros. Puedes crear influencia sobre tus vecinos, sobre tu pareja. En este caso, las mujeres tienen mucha influencia con los varones. Así es. Saben cómo hacerlo. Entonces, mi amado, es importante que nosotros pues seamos esa influencia pero positiva, trayendo la verdad, la verdad del evangelio al mundo, a las personas. Entonces, tú decides qué tipo de gente o con qué tipo de gente te rodeas. Gente que puede influenciarte para tu éxito o para tu fracaso. O nos acercamos a gente de fe o nos acercamos a gente negativa. A veces en las iglesias, cuando una persona se va diciendo cosas negativas. Y si se encuentra un hermano, también le habla cosas negativas y así sucesivamente. Entonces la iglesia donde estaba llena, ahora es la mitad y sucesivamente. Y ojalá y se fueran a otra iglesia, a veces ni se congregan ya. Entonces, mi amado, seamos una influencia, pero una influencia correcta delante de Dios. Amén. Entonces nosotros decidimos cómo queremos vivir, si influenciados por el mundo o por la palabra de Dios. Tú decides. La gente siempre va a buscar un consejo. Pero si quiere escuchar lo que él quiere escuchar, va a escucharlo de una persona igual a él o con el mismo problema que él o que ella. Pero si quiere escuchar lo que es correcto y recto en la palabra de Dios, entonces tiene que buscar a una persona que sabe, que escudriña la palabra de Dios y que le va a dar un consejo conforme a la palabra de Dios, no a lo que se le acomoda. Entonces, en este tiempo, mi amado, hay gente que tiene fe y hay gente que no tiene fe. Entonces, o te apegas a la gente o te rodeas de la gente que tiene fe o de la gente que tiene una negatividad todo el tiempo. En una ocasión, cuando estábamos visitando las casas, ¿se acuerda que veíamos a visitar a nuestros hermanos en sus casas? Cuando llegué estaba mi hermano Luis por allá y me dijo: hermano, aquí estamos. Gloria a Dios, le dije, aquí estamos con los que se gozan. Y eso a mí me dijo, me cayó de peso en mi corazón. Claro que sí. Si quieres estar gozoso, gózate con los que se gozan. Si quieres estar triste, pues vete con los tristes.
Entonces, si quieres ser un hombre de fe, rodéate de gente que tenga fe, porque cuando tú lo necesites, esa fe te va a levantar. Porque si te rodeas de gente negativa, entonces, mi amado, no vas a salir del hoyo. Puedes estar 20, 30 años en la misma situación, con la misma enseñanza, con la misma negatividad, pero depende de ti, de cómo quieras vivir tu vida. Entonces, rodéate de gente de fe. La fe siempre, siempre va a producir envidia a los que no la tienen. ¿Por qué? Porque se guían por lo que ven. Y la fe no es por lo que se mira, sino por lo que no se ve. Entonces, ¿de quién te estás rodeando tú? Tu manera de hablar, tu manera de actuar, tu actitud ante las situaciones, tu estado de ánimo, etcétera, va a influenciar en tu vida o determina el éxito o determina el fracaso. Entonces, depende de ti, mi amado, de con quién te rodees, de qué tipo de gente te rodees, vas a salir exitoso o vas a salir fracasado. Entonces, rodéate de gente de fe, rodéate con gente que sabe que para Dios no hay imposible y que en el día que tú necesites te va a dar un consejo de fe, un consejo de verdad. Fíjate cómo estos 10 influenciaron en todo un pueblo y lejos de traer cosa positiva, de creerle al Señor, de decirle, mira, vamos, el Señor está con nosotros, vamos a conquistar esa tierra, dijeron todo lo contrario y contagiaron a todo el pueblo, a toda una nación, y solamente 2 creyeron a la palabra de Dios. Números 14. Números 14, verso 5. Cuando estos escucharon, fíjate bien, cuando estos escucharon lo que Caleb les había dicho, no les gustó. Y cuando escucharon a los otros 10, ellos empezaron a decir, ¿para qué Dios nos sacó de Egipto? Ellos empezaron a decir, nos hubiéramos quedado por allá mejor. Vamos a ver quién nos puede llevar de regreso a Egipto, a volvernos a esclavizar, porque tenían miedo de lo que los espías les habían dicho. Y dice en el verso 5, entonces Moisés y Aarón, cuando escucharon la queja y empezaron a murmurar de Moisés, de Aarón, dice, cayeron su rostro en tierra y toda la comunidad israelita. Y allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Esto es lo que Caleb y Josué les estaban diciendo, la tierra es buena, pero el pueblo empezó a quejarse porque pensaron que entrar en la tierra prometida iba a ser fácil, que no necesitarían hacer absolutamente nada. Pero cuando escucharon las noticias que había gigantes, tuvieron miedo y empezaron a murmurar en contra de Moisés, a murmurar en contra de Aarón, y decían ellos, mejor vámonos a Egipto. Y así hay mucha gente que cuando la palabra de Dios, cuando vienen a la palabra de Dios y empiezan a caminar, ven que ese camino no es fácil. ¿Creen que todas las cosas van a ser fáciles? No, señores,
no es fácil este caminar. Dice la palabra que el camino que lleva a vida eterna es angosto y muy largo, pero el camino que lleva a perdición es ancho y corto. Es ancho y corto. Así es que, mi amado, requiere esfuerzo, sí. Había escuchado en un tiempo un hermano que me decía, cuando estaba con el Señor, cuando estaba sin Dios, me iba bien en mi trabajo, ganaba, siempre traía dinero en mi cartera y no tenía necesidad de nada. Pero ahora que estoy en Cristo, todo me hace falta, no tengo ni dinero en la cartera, a veces andamos comiendo nada más frijoles, etcétera, etcétera. Y yo le digo, bueno, mi hermano, ¿añoras el Egipto antiguo? Tenías todo, pero eres esclavo de ello. Ahora estás en Cristo Jesús. No tendrás dinero en tu bolsa, pero no te falta nada. No tendrás dinero en tu bolsa, pero tu familia está restaurada. Tu matrimonio está restaurado. Tu vida está restaurada. ¿Qué más quieres? ¿Quieres dinero? ¿Quieres las riquezas de Egipto? ¿O quieres la bendición del Señor? La cual, ¿verdad? No añade tristeza a ella. Entonces, mi amado, a veces nosotros pensamos que porque la situación está difícil, que porque no tengo lo que yo esperaba, porque no es lo que yo pensaba del Señor, me tengo que regresar a Egipto. Y así estaba el pueblo. Entonces, mi amado, no tiene que ser así. Dale una oportunidad al Señor. Siempre una actitud positiva va a incomodar a los que viven en una actitud negativa. Cuando una persona se mueve en fe, levantará la envidia de los que se mueven en una forma negativa, por lo que ven, no por las promesas de Dios. Porque cuando una persona se empieza a mover en fe, no importa lo que suceda a su alrededor, hay una palabra que Dios dio, hay una palabra que Dios dijo, y se aferra a esa promesa, porque esa promesa se va a cumplir. Dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Claro que sí, mi amado. ¿Qué quiero decirte con esto? Bueno, que en la palabra de Dios hay promesas para ti, para tu vida. Pero tienes que apoderarte de ellas y decir, Señor, no me muevo hasta que esta promesa en mi vida se cumpla. Y se va a cumplir, porque no te lo dije yo, ni te lo dijo el vecino, ni te lo dijo el hermano, ni te lo dijo nadie más que el Señor en su palabra. Su promesa se va a cumplir en tu vida. No dice la palabra, cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa, mi amado. Pero es que en mi casa, desde que llegué al Señor, en vez de ir las cosas mejorando, van empeorando. ¿Y eso qué tiene? Dios no dijo que iba a ser fácil. Hay que conquistar, mi amado. ¿Cuánto duraste para conquistar a tu esposa? No lo sé, pero yo creo que te costó. Entonces, mi amado, también cualquier cosa que vayamos a conquistar lleva un esfuerzo. Y tenemos que levantarnos en fe y caminar y ser perseverantes, porque Dios está con nosotros. Es la diferencia. Tenemos que mirar los problemas como oportunidades que Dios da para mostrar su gloria. Así es que aunque tu familia, ¿verdad?, en este tiempo, en este momento no te acompañe, no quiere decir que la promesa de Dios falló. No, la promesa de Dios se va a cumplir siempre y cuando tú sigas perseverando en esa promesa. Hoy se trata de conquistar, pero de conquistarnos a nosotros mismos, de conquistar nuestra fe, para estar clavados y cimentados en la palabra de Dios. Cuando tú tomas una de las promesas de Dios en tu vida
y la haces para ti, entonces vas a vivir por esa promesa. Y no vas a desistir hasta que esa promesa se cumpla en tu vida, en tu familia. De eso se trata hoy. Fíjate en Números capítulo 14, estamos en Números, en el verso 8. Dice, continúa diciendo ahí, Caleb: si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Fíjate lo que le dicen Caleb y Josué. Ellos todavía viendo la negatividad del pueblo, viendo cómo el pueblo, ¿verdad?, se había entristecido y había murmurado en contra de ellos. Todavía Caleb les dice: si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en la tierra prometida. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Verso 9. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Dice: ya son pan comido. No tiene quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte, así que no tengas miedo. Fíjate lo que le dice Caleb al pueblo. Él dice: miren, no sean rebeldes a la promesa de Dios, porque Dios les dijo: les voy a dar esa tierra. ¿Qué más palabra querían para ir y conquistar la tierra que la promesa de Dios? ¿O qué querían? Fíjate, le creyeron más a los otros 10 que al Señor. El Señor les dijo que los iba a introducir a la tierra prometida, pero creyeron a las palabras que los otros dijeron, no a la palabra que Dios les dijo: vayan y marchen. Nomás los estoy mandando a que vean y exploren, pero yo les voy a dar esa tierra. ¿Cuántas promesas en Dios hay en ti que Dios ha prometido que te va a dar? Si lees la palabra de Dios cuidadosamente, Él dice que nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar, que los que creen en Él mayores cosas harán, que los que creen en Él, ¿verdad?, tendrán vida eterna. ¿Por qué entonces nos desmoralizamos en una situación difícil? Tenemos que comprender, mi amado, lo que dice el Salmo 91. ¿Alguien se sabe el Salmo 91? El que habita morará. Entonces, no es una palabra suficiente para decir: cualquier cosa puedo enfrentar, cualquier situación puede venir a mi vida, pero yo sé que el Señor está de mi parte. A menos que no habites bajo el abrigo del Altísimo, entonces sí tienes un problema. Pero si habitas bajo el abrigo del Altísimo, entonces, mi amado, no tienes por qué temer. Pero les dice Caleb: no sean rebeldes con el Señor. ¿Por qué les dice no sean rebeldes con el Señor? Porque no estaban creyendo a la palabra que Dios les había dado. Y es lo que pasa cuando nosotros no obedecemos, no buscamos la guianza de Dios, no andamos en los caminos del Señor. Somos rebeldes. Aquí Caleb les estaba diciendo: no sean rebeldes con Dios. Ya nos dio la tierra, nos prometió que iba a ser nuestra. ¿Por qué entonces se ponen en esa negatividad? ¿Por qué entonces se enfurecen contra Moisés, contra Aarón y contra mí? Te lo estoy parafraseando, ¿sale? Y le llama rebeldía a no creer en la promesa de Dios. Fíjate lo que debemos de hacer nosotros también, tener cuidado. Tenemos que creer en la palabra de Dios, tenemos que creer a sus promesas y no dudar. No tienes que dudar por lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos saben que Dios es real? Y si es real, esta palabra es viva en tu vida. Déjame decirte que cualquier cosa que hagas te va a salir bien.
Cualquier cosa que emprendas, el Señor la va a bendecir. Cualquier situación, no importa dónde te encuentres, cómo te encuentres, en qué situación esté, para Dios no hay imposible. Pero tienes que creer en la promesa de Dios. Y luego les dice, así que no sean rebeldes con el Señor, ni tengan miedo a la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Fíjate cómo los veía Caleb y Josué. Ay, esos gigantes no son nada. Son pan comido, nos los vamos a tragar, sabrosos. Pero el pueblo, el otro pueblo, ¿verdad? Con su negatividad, con todo lo que le llenaron, todas las mentiras que le dijeron. Mira que hay gigantes y nos van a comer. Somos como langostas a su parecer. Fíjate cómo el pueblo se llenó de toda esa palabra vana y lo único que hizo, ¿verdad? Es someterse, sobajarse ante la situación y el problema. Engrandecieron más el problema que a Dios. Y Caleb no. Caleb no. Ni Josué tampoco. Ellos decían, mira, observen, serán pan comido, ya lo tenemos en nuestra bolsa, es de nosotros. Y luego dice, ahí en el verso siguiente, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Lo que decía Caleb era que Dios estaba con ellos, pero los de allá no tenían a Dios. Los de aquella tierra no tenían quien los protegiera. Aunque tengan sus ciudades amuralladas, aunque tengan ejércitos, aunque tengan lo que tengan, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Eso dijo Caleb. Y hoy quiero decírtelo también a ti. Si tú estás con Dios, y si tú eres con Dios, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está de tu lado, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Eres nacido para conquistar y no ser conquistado. Dios te levantó y te ungió para que seas un conquistador, no para dejarte conquistar. Al pueblo de Israel lo conquistaron. ¿Sabes por qué lo conquistaron? Los babilónicos, los filisteos, etcétera, etcétera, los romanos. ¿Sabes los griegos por qué? Porque se apartaron de Dios, porque no quisieron ya más de Dios y se fueron a dioses ajenos. Por eso fueron conquistados. Pero cuando estaban con el Señor, cuando estaban con Dios, cualquier enemigo que venía, ellos les ganaban. Israel salía victorioso. A veces no tenían ni que pelear, porque el Señor les daba la victoria sin que ellos levantaran una espada. Y eso es lo que sucede, mi amado. Todas las cosas, dice la palabra de Dios, todo lo que pasó antes quedó para enseñanza nuestra y poder entender que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Para que puedas tú entender que Dios es el que pelea las batallas y que te da la victoria. Para que puedas entender que si tú estás con Dios, cualquier situación la vas a ver pequeña. Cualquier necesidad la vas a ver pequeña. El Señor dice en su palabra, y cualquier cosa que pidas en mi nombre, yo lo voy a hacer, dice. Pastor, ¿Dios puede ayudarme en mi casa? Sí. ¿En tu matrimonio? Sí, pero ya nos divorciamos, no importa, para Dios no es imposible. Poderoso es Dios para restaurar tu pareja, tu esposa, tu esposo, levantarlo otra vez y volverse a casar. La gente se desborona con un divorcio, como que si fuera el final de todo, como que si Dios no puede obrar después de ese divorcio. Claro que sí. Todo depende de la actitud con la que veas las cosas y las tomes.
Y vuelvo a decir, y la influencia, hoy nomás la influencia que tengas con las gentes que te rodean. ¿Con quiénes te rodeas? Porque con quien te rodees, vas a hablar de la misma manera, vas a actuar de la misma manera, vas a estar de la misma manera y en el mismo estado y no vas a salir. Si ellos no salen, tú tampoco. Si ellos están estancados, tú tampoco. Tú también vas a estar ahí estancado. Algo que decía Caleb, el Señor está de nuestra parte, no tengas miedo, deja el temor, ten fe, sé valiente. Comprende que si el Señor está de tu lado, no hay quien te haga frente. No importa cuántos gigantes haya en tu tierra. Es tiempo de levantarse en fe, en valentía y conquistar para Cristo a tus familias, a tus amigos, a tus vecinos, a tus hijos, tu matrimonio. O eres conquistador o eres conquistado. No creas que la enfermedad es lo último o porque no tiene cura según la ciencia, pero para Dios no hay imposible. Todo depende con qué actitud enfrentes la situación y los problemas. Todo depende de ti. ¿Con qué actitud las tomamos? ¿O somos como Caleb y Josué o somos como los otros 10? Siempre pensando negativo, él no se puede, él a lo mejor, es que llovió, es que tengo mucho calor y ponemos tantos pretextos y lo único que nos hace falta es fe, creer y no movernos por lo que vemos, sino por lo que Dios nos ha mandado. Tito, ¿me acompañas por favor? Gracias. Tenemos que movernos en fe, mis amados. La gente que quiere conquistar es porque está determinado a hacer las cosas y no parar, independientemente de lo que se enfrente, a cualquier situación. He determinado no parar hasta llegar o hasta conquistar aquello que Dios me ha dicho es tuyo. Yo sé que hay familia que todavía no viene a Cristo. Mi pregunta, ¿ya te rendiste? Gloria a Dios. Ok. En algún tiempo conocí a un hermano y le dije, hermano, ¿cómo está tu familia? Dice, pues ahí, echándole ganas. Pero me dice, ¿sabes qué, hermano? Yo ya desistí de estar orando por ellos. Y me dice, ¿por qué? Le digo, ¿por qué? Porque en la palabra de Dios dice en Números 20, que Él visita la maldad de los padres a los hijos hasta la 4ª generación. Y yo entendí, ¿verdad?, que mis hermanos no van a cambiar. Por eso dejé de orar. Y yo nada más lo escuché y no dije nada, simplemente lo escuché. Y dijo, bueno, hermano, si eso tú crees, ahí adelante. Pero la palabra de Dios dice que si tú crees, tu casa será salva. Entonces, mi amado, Él resistió, Él no luchó, Él no perseveró, Él se desanimó y ya no siguió, a tal grado que tampoco él se congrega. Entonces, mi amado, yo te voy a decir algo. Es tan peligroso tirar la toalla, es tan peligroso desistir y no perseverar en lo que Dios nos ha prometido, en las promesas de Dios.
porque nunca vamos a ver lo que Dios nos prometió si no perseveramos en ello. Tenemos que ser hacedores, no nada más oidores de la palabra. Y el hacedor significa que voy a continuar haciéndolo hasta que el Señor venga. Y si me voy yo antes que mi familia, me voy creyendo en la promesa de Dios. Porque no se trata de lo que yo piense o de lo que yo crea. Se trata de lo que el Señor dice en su palabra y que yo crea en esa palabra. Es lo que hace la diferencia. Ese pueblo que se empezó a quejar de Moisés y de Aarón no entró a la tierra prometida, porque empezaron a quejarse y añorando el pasado, estar en Egipto, otra vez esclavizado. No importa, pero estar allá. Nos trajiste para pasar hambres en este desierto, y añoraban estar mejor en Egipto. Y dijo el Señor: basta. Si estos no quieren entrar en la tierra prometida, no entran. Y Dios lo devolvió otra vez por el desierto, y estuvieron dando vueltas en el desierto por 40 años, cuando era un paso solamente de fe para obtener la promesa de la tierra que fluye leche y miel. Tú no sabes en qué paso estás para obtener la bendición de Dios, para obtener la salvación en tu casa, en tu familia, restauración en tu matrimonio, con tus hijos. Tú no sabes en qué paso estás, pero si retrocedes, pero si empiezas con cosas negativas por lo que ves, y empiezas a guiarte por la influencia de los demás, entonces vas a retroceder y no vas a haber hecho la promesa de Dios. Dios no miente. Dios no te mintió. Dios lo va a hacer, pero no es al tiempo tuyo o al mío. Es a su tiempo, es a su manera. Porque el más interesado de que tu familia, de que tu casa sea bendecida, de que te vaya bien en esta vida, es Dios. Él es el más interesado. Que tengas una vida plena, feliz, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos. Dios es el más interesado. Pero tienes que esforzarte, tienes que perseverar, estar en la promesa de Dios y no moverte ni a derecha ni a izquierda. Por causa de eso el pueblo no entró a la tierra prometida y estuvo 40 años en el desierto. Después de esos 40 años se levantó una nueva generación, y esa generación sí le creyó al Señor. Y entraron a la tierra prometida, como les había dicho, pero entraron ahora con Josué. Moisés ya había muerto, había partido a la presencia del Señor. Y entraron, y Josué recibió la promesa de Dios. Acompáñame por favor en el libro de Josué, capítulo 1. Y Dios le llamó a Josué y le dijo: tú vas a entrar a la tierra prometida junto con el pueblo. Y Dios le hace una promesa a Josué en el verso 5. Josué capítulo 1 verso 5 dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Fíjate la promesa. Todos los días de tu vida nadie te podrá hacer frente, le dijo a Josué. Lo estaba de alguna manera ¿cómo se dice? Encourage. Animando a que entre y se enfrente a quien sea, a cual sea, no importa qué tan grandes, pequeños o enormes sea lo que va a enfrentar. Dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y luego dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y luego le dice: no te dejaré ni te desampararé. Es una promesa que Dios le está haciendo a Josué, y son las promesas que Dios te hace a ti y a mí. Eso es lo que Dios promete a los que le creen, a los que le buscan, a los que aman su caminar. Ni enfermedad ni plaga tocará tu morada. Hay tantas promesas en la palabra de Dios
Que no importa lo que diga la ciencia, no importa lo que diga el doctor, ay, que esa enfermedad es incurable. Para Dios no hay nada imposible. No importa cuántos se levanten en tu contra, Dios es poderoso para levantarte y hacer nacer de nuevo a tu familia, a tus hijos. Si nos guiamos por la palabra de Dios, entenderemos pues que nuestra vida está escondida en Él. Porque las promesas que tiene Dios para ti son grandes. Dice, porque mis pensamientos no son los tuyos, mis caminos no son los tuyos. Tan grandes son los cielos, así son también mis caminos y mis pensamientos. Entonces, para poder yo obtener lo que Dios tiene para mí, tengo que meterme en los caminos de Dios. Para obtener la bendición y lo que Dios tiene para mí, tengo que tener el pensamiento de Dios. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Qué decía de las enfermedades? ¿Qué decía de los demonios? ¿No les decía fuera? ¿Eres sano? Ese pensamiento tiene que habitar también en ti. Él no decía, hoy no me voy a ir a predicar porque la verdad es que nadie viene. Hoy no voy a venir a predicar, la verdad tuve hambre y no me dieron de comer. Hoy no me voy a levantar a predicar porque está nublado, hay una tormenta en el mar, ¿para qué vamos? Jesús nunca tuvo ese pensamiento. Su pensamiento era uno solo, decir, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. ¿Sabes lo que Dios te ha dado a ti? ¿Sabes cuántas promesas hay en ti que Dios te ha dado? Pues no las pierdas. No las pierdas. Verso 6. Solamente le dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por la herencia, por heredad, la tierra la cual juré a sus padres para que la diera a ellos. Solamente le dice el Señor a Josué, yo estaré contigo todos los días de tu vida, nadie te vas enfrente, solo esfuérzate y sé valiente. Dos cosas: esfuerzo, valentía. Esfuerzo, no desistas, sigue caminando, no importa lo que veas, yo estoy contigo. Sé valiente, no temas porque lo vas a enfrentar al gigante, pero no eres tú quien va a obtener la victoria, soy yo quien te va a dar la victoria a ti. Eso hace la diferencia. Y le vuelve a repetir en el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy, pero muy valiente. Dice, para cuidar de hacer conforme a todo o toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Tienes negocio? ¿Tienes trabajo? Encomiéndaselas al Señor. No te apartes de Él, porque todo lo que emprendas, Dios lo va a hacer prosperar. Todo lo que emprendas. ¿Estás casado o te vas a casar? Tu matrimonio aquí, porque Dios lo va a hacer prosperar aquí. ¿Quieres que las cosas te salgan bien, correctamente, y que puedas disfrutar de las delicias que Dios tiene en este siglo, en este mundo para ti? No te apartes de Él. No te apartes de Él. No te estoy invitando a una religiosidad. Te estoy invitando a que hagas parte de tu vida aquel que creó todas las cosas, aquel que te formó a ti y a mí, aquel que hizo todas las cosas
para ti y para mí. Dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Derechito, puestos los ojos en Jesús. Vendrán a tu, como dice, vendrán a 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no llegará. No llegará. Jesucristo venció en la cruz a todo gigante, y en su nombre somos más que vencedores. Él nos da las armas, el poder, la autoridad para conquistar y atar a todo gigante que se levante en tu contra. Así es que, mi amado, depende de ti y de mí, nadie más. O le crees al Señor o no le crees. Escuchaba a un pastor que decía: aquí no hay más que de dos sopas: o estás con Dios o estás con el enemigo. Cualquiera dirá: es que yo no estoy con el enemigo. ¿Cómo crees? Pues si no eres con Dios, eres contra Él. Y adivina qué, aquí nada más está Dios y el diablo. O eres de Dios o eres del diablo. O estás con Dios o estás en su contra. O lo buscas a Él o estás buscando al otro. O eres conquistador o te conquistan a ti. Puedes ponerte sobre tus pies, por favor. Yo sé que has pasado por muchas situaciones, yo también. Quizás has tenido pérdidas, yo también. Quizás no tienes lo que tú deseas, yo tampoco lo tengo. Quizás estás pasando por una situación económica o una necesidad física. Vaya, sanidad necesitas. ¿Sabes qué? Yo creo que todos aquí en este lugar tenemos necesidad de algo, y la mayor de ellas es de Dios. Mucha gente anda saciando esa necesidad con dinero, con cosas materiales, con otras cosas, menos con Dios. Cuando lo más importante en tu vida es Dios, porque Él le va a dar sentido a todo lo que quieres, a todo lo que necesitas, a todo lo que tienes. Él le va a dar sentido a tu matrimonio, Él le va a dar sentido a tu trabajo, el por qué estás en esta tierra, cuál es el propósito. Dios le da sentido a todo eso. Yo sé que estamos peleando, luchando. Yo sé que el gigante viene en contra tuya, y el gigante le llamo problemas, situaciones, necesidades. Yo sé que hay un gigante que quiere devorarte, pero mayor es el que está contigo. Más grande que ese gigante es Dios. Mayor que tu problema, mayor que tu enfermedad, mayor que tu necesidad, mayor es Dios. Y está contigo. No lo digo yo. No me creas a mí, no me creas a mí. Créele a Él. Créele a Él. No es lo que yo te diga, es lo que Él te dice a ti. Fíjate, eres tan amado por Dios. Eres tan amado por Dios que te ha permitido estar aquí. Has pasado por muchas situaciones en tu casa desde que naciste, pero de todas ellas Dios te ha librado. Quizás has estado a punto de morir, pero Dios te ha librado de alguna enfermedad, de algún accidente, de lo que sea, pero Dios te ha librado. Y no es que tuve suerte, no, mi amado, aquí no hay suerte. Aquí es Dios que tiene un propósito contigo, y no te vas a ir de esta tierra hasta que Dios cumpla el propósito que tiene en tu vida. De eso se trata.
Así de sencillo. No tuviste suerte, no naciste por suerte, no porque se le chipoteó a tu mamá y a tu papá, no es cierto. Hay un plan desde antes que tú nacieras, donde dice Dios: tú eres mi siervo, y en tal día, tal fecha, tal año, yo te voy a llamar. Pablo lo entendía muy bien. Dice que Dios lo escogió desde el vientre de su madre. David fue escogido antes de que él naciera. Dice Dios: me encontré un varón conforme a mi corazón. ¿Dónde lo buscó? No lo sé, pero Dios ya lo había visto, porque antes de que tú nacieras, Dios ya te había conocido. Así de grande es nuestro Dios. ¿Tú crees que yo escogí ser pastor? No, yo no lo escogí. Dios me escogió a mí. Y hacemos lo que Dios dice, o hacemos lo que el enemigo dice. Cierra un momento tus ojos. Yo no sé cuál es tu situación ahorita. Yo sé que estás enfrentando gigantes. Yo sé que estás enfrentando situaciones en las que quizás ya no están en tus manos el solucionar. Pero te doy un consejo hoy. ¿Por qué no vas y se las entregas al Señor y le dices: Dios, aquí está mi necesidad, aquí está esta enfermedad que tú necesitas llevártela, aquí está, Señor, esta situación en mi matrimonio, en mi casa, que no puedo, no sé cómo solucionar, pero aquí, Señor, te la dejo a ti. Aquí está, Señor, las heridas del pasado que me hirieron, me lastimaron, hasta mi propia familia o los que yo más amaba me lastimaron. Pero aquí, Señor, te lo pongo, porque yo no quiero ser conquistado por la amargura, no quiero ser conquistado por raíces de amargura, por la falta de perdón. Yo quiero ser conquistado por ti y por lo que tú tienes para mí. Sáname, límpiame, dame esa fuerza que yo necesito, Señor, para levantarme en fe y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando hablo que todo lo puedo, no es por mis fuerzas, sino porque tú me fortaleces a mí. Entonces puedo emprender cualquier cosa y sé, Señor, que lo voy a conquistar. Porque si tú estás conmigo, Señor, si tú no me dejas, Señor, si tú me acompañas, si tu presencia va conmigo, donde quiera que vaya, Señor, sé que voy a ser vencedor. Donde quiera que vaya, cualquier situación que enfrente, sé que me darás la victoria, porque tú estás a mi lado. No temeré, no temeré. Sí. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Tú lo sabes, tú lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida, lleva mi vida, Sí, Señor. a una sola verdad. Que cuando me miras,
Nada hay oculto que Dios no sepa de ti. Aunque lo ocultes a los demás, Dios conoce tu corazón, las intenciones de Él, pero también conoce la necesidad que hay en Él. Solamente Dios puede saciarlo, solamente Dios puede llenar ese corazón. Llénate de fe y de valentía. Confía en el Señor. No temas, no desmayes, porque Dios está contigo. No tengas temor de malas noticias, porque el Señor aún las malas noticias las torna en bendición para ti. Para Dios no hay nada imposible, pero tú tienes que seguir creyendo que Dios está de tu parte. Y no importa cuánto tiempo dure o se lleve, Dios está de tu lado. Conquistarás esa montaña, conquistarás esa tierra, conquistarás tu casa, tu familia, conquistarás la situación. Tú vas sobre las situaciones, no las situaciones van sobre ti. Y verás que Dios es fiel. Algo que tengo bien puesto en mi cabeza y en mi corazón, que lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Y algo que me mantiene en este caminar, a pesar de lo que vea, es creer que Dios tiene la última palabra. Y que no importa lo que diga, lo que vea, lo que escuche, lo que sienta, Dios cumplirá su palabra en ti y en mí. Hoy sí. Levanta tu mano derecha. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor esté contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú estés, el Señor te renueve, te restaure, te dé fuerzas para seguir adelante. Que no importa lo que suceda, Dios está de tu lado. No importa lo que venga, el Señor está de tu lado y te tiene en el hueco de su mano. Y no importa lo que suceda, no retrocedas, persevera, sé valiente y esforzado, porque el Señor cumplirá su promesa en ti. Conquista, no sé conquistado. Estás listo porque Dios derramó en ti de su espíritu. Él te dio la fuerza, Él te dio la sabiduría, Él te dio todo lo que necesitas para conquistar tu casa, para conquistar a tu familia, para conquistar tus vecinos, para conquistar todo lo que emprendas. El Señor lo hará una vez más. Dios te bendiga, mi amado, Dios te guarde. El Señor esté contigo. Me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste a me
contemplar tu majestad y el resplandor de tu